Antes de iniciar, quiero manifestar mi reconocimiento a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, a la diputada Reina, a la diputada presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Alejandra Ramírez, por la dictaminación de esta iniciativa a favor de niñas, niños y adolescentes, a toda la comunidad educativa en general y sobre todo en beneficio de las familias tlaxcaltecas. Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea, a las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 64, 286-2022, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 15 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, que presentó la diputada Maribel León Cruz el día 13 de diciembre del año 2022. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Poder Legislativo local, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracción décima y vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37 fracciones décima y vigésima, 38 fracciones primera y séptima, 47 fracciones primera y cuarta, 57 fracción sexta, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, las citadas comisiones unidas proceden a dictaminar con base en los siguientes resultados. 1. Con fecha 13 de diciembre de 2022 y mediante oficio número DIP-MLC/043/2021, la diputada Maribel León Cruz presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 15 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala. 2. A efecto de motivar su iniciativa, la diputada Maribel León Cruz literalmente expresó en esencia lo siguiente: la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos. La violencia escolar es toda agresión realizada al interior de las escuelas o en otros sitios que estén vinculados a ellas y pueden presentarse de forma verbal, psicológica, sexual, cibernética, patrimonial, económica y social, lo cual no solo se reduce a la cometida entre estudiantes, sino también involucra a los padres de familia, docentes, trabajadores de la escuela e incluso a las propias instalaciones educativas. La violencia en el ámbito escolar deriva de un entorno que acepta y legitima las conductas violentas, debido a la cultura arraigada de agresiones que se tiene en la sociedad. El niño o niña aprenden lo que viven y esa conducta se ve reflejada en el entorno en el que se desenvuelve, así como la influencia de los medios de comunicación, la falta de una cultura de respeto a los derechos humanos de los actores que conforman la comunidad escolar, la insuficiente información sobre los tipos y los efectos de la violencia en la escuela, la ausencia de mecanismos eficaces para prevenirla y erradicarla y la inexistencia de una configuración normativa adecuada. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos afirma que México ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de acoso escolar en educación básica. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de este problema. Resulta urgente y necesario implementar de manera obligatoria talleres y actividades extracurriculares en los que intervengan estudiantes, padres de familia, profesores, psicólogos, personal operativo y directivo de las escuelas, a efecto de prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia escolar en cualquiera de sus manifestaciones, así como promover o trabajar los valores al interior de las instituciones educativas, resultando importante que las leyes garanticen la seguridad y salvaguarda de los actores que conforman la comunidad escolar. 3. El turno de la iniciativa en comento a estas comisiones se concretó mediante oficio sin número que giró el secretario parlamentario del Congreso del Estado el día 21 de diciembre del año 2022. Con los antecedentes narrados, las comisiones suscritas emiten los siguientes considerandos. Primero, en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que las resoluciones del Congreso tendrán carácter de leyes, decretos o acuerdos. En ese sentido, el artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala se define al decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos.
Segundo, en el artículo 38, fracciones primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso Estatal, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Congreso del Estado para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. En lo específico, con relación a la competencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el artículo 47, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispone que a esa comisión ordinaria habrá de conocer de las iniciativas que pretendan cambiar el marco educativo del Estado de Tlaxcala, procurando siempre el beneficio de la educación que se imparta en el Estado, mientras que en la fracción cuarta del mismo dispositivo se señala que deberá conocer de los asuntos relativos a la educación pública del Estado en todos sus niveles y modalidades. Tratándose de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, sus atribuciones se basan primordialmente en lo previsto en el artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, en cuya fracción cuarta se determina que le corresponde conocer de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Con base en lo anterior, dado que en particular se trata de proveer respecto a la procedencia del planteamiento contenido a una iniciativa con proyecto de decreto mediante la que se pretende implementar una reforma concreta a la Ley de Educación para el Estado, la cual constituye un ordenamiento de carácter administrativo conformante del sistema jurídico estatal y merced a que la reforma propuesta tendría por efecto incidir complementariamente en el contenido de la educación que imparte el Estado, es claro que se actualizan los supuestos reglamentarios supraindicados, por lo que es de declararse que las suscritas comisiones unidas son competentes para conocer y dictaminar al respecto. Tercero, para determinar con relación a la procedencia de la proposición materia de la iniciativa en tratamiento, se efectúa el análisis jurídico respectivo en los términos siguientes. A. De conformidad con las prescripciones contenidas en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación, las entidades federativas son parte integrante del sistema educativo nacional. En tal virtud, en la referida Ley General de Educación se delimita la distribución de competencias exclusivas y concurrentes entre las autoridades educativas de niveles de gobierno en la operación del referido sistema educativo nacional. En el orden de ideas propuestos destaca lo siguiente. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 23, párrafo primero y 113, fracciones primera y segunda de la Ley General de Educación, a la autoridad educativa federal le corresponde, con la calidad de facultades exclusivas, entre otras, la de realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, así como de determinar los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria y normal. 2. En cuanto a las entidades federativas, para los efectos que interesa, en atención a lo que se previene en el diverso 114, fracción primera de la citada Ley General de Educación, les compete de forma exclusiva prestar los servicios de educación básica, así como la normal y demás para la formación docente. 3. De forma concurrente, tratándose de lo que nos ocupa, a las autoridades educativas federales y locales les corresponde, con fundamento en lo establecido en el artículo 115, fracciones primera y tercera de la Ley General de Educación, prestar servicios educativos distintos de los indicados en el artículo 114, fracción primera de la misma ley, así como establecer planes y programas de estudio distintos a los referidos en el numeral 113, fracción primera de la Ley General que se viene invocando. B. Mediante la iniciativa que se analiza, su autora tuvo como propósito que se establezca que, a través de la impartición de talleres y realización de actividades extracurriculares en la prestación de los servicios educativos que competen a las autoridades educativas estatales, se promueva el desarrollo humano integral para combatir las causas de la discriminación y la violencia en el Estado y procurar el respeto a los derechos humanos. C. Es procedente, en términos generales, el planteamiento formulado por la diputada Maribel León Cruz por las razones siguientes. 1. La planeación, diseño, estructuración e implementación de los pretendidos talleres y actividades extracurriculares necesariamente se hallan inmersos en la facultad concurrente que, como se ha visto, le corresponde a la autoridad educativa estatal para formular planes de estudio diversos a los que son facultad exclusiva de la autoridad educativa federal, así como para prestar servicios educativos distintos a los que expresamente son facultad exclusiva suya. 2. La previsión y futura instrumentación de tales talleres y actividades extracurriculares es acorde a los fines de la educación relacionados en el artículo 15 de la Ley General de Educación, especialmente por cuanto hace a los expresados en sus fracciones 2, 3 y 5, que son relativos a promover el respeto irrestricto a la dignidad humana, a inculcar el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva y a formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos.
3. Asimismo, se estima que los aludidos talleres y actividades extracurriculares contribuirán a la plena observancia de los derechos de los educandos previstos en el numeral 72, párrafo segundo, fracciones segunda y cuarta de la Ley General de Educación, en lo tocante a ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, así como a ser protegidos contra cualquier tipo de agresión física o moral, a ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Ello es así, máxime que, en términos del artículo 73 de la misma ley, en la impartición de educación a niñas, niños y adolescentes debe asumirse medidas para preservar su integridad física, psicológica y social. 4. Finalmente, lo asentado en los puntos que antecede se corrobora, tomando en consideración que en el numeral 74 de la Ley General que se viene invocando se prevé el deber jurídico de las autoridades educativas en general para promover la cultura de la paz y la no violencia. D. Sin perjuicio de lo anterior y tomando como base el análisis realizado, se plantea la realización de los ajustes siguientes. 1. La fracción normativa a reformar no debe limitarse a la promoción del desarrollo humano para combatir las causas de discriminación y violencia en el Estado, sino debe referirse al combate de la discriminación y la violencia no solo en sus causas, es decir, de manera integral y no únicamente en cuanto a los motivos que generan estos fenómenos. Es más, en ese sentido incluso se propone agregar la expresión en cualquiera de sus manifestaciones, precisamente para garantizar que tenga ese propósito generalizador y por ende integral. Se estima que debe evitarse el señalamiento de que los talleres y actividades extracurriculares propuestos tengan el carácter de obligatorio para evitar la posibilidad de que su naturaleza pudiera encuadrar en los planes y programas cuya definición y expedición es facultad exclusiva de la autoridad educativa federal. Se recomienda que la previsión de los talleres y actividades extracurriculares a implementar se coloque en un párrafo segundo de la fracción normativa a reformar para expresarlo como una de las medidas a efectuar para combatir la discriminación y la violencia y no como la única, pues esto podría interpretarse así si se dejara en el actual único párrafo de esa fracción. Por todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas que suscriben se permiten someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo que se dispone en los artículos 45, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción cuarta del artículo 15 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 15, del primero al tercero queda igual. Cuarto, combatir la discriminación y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, especialmente contra la niñez y las mujeres. Entre las medidas que se implementarán se podrá incluir la impartición de talleres y actividades extracurriculares específicas, inculcando el respeto a los derechos humanos. Y quinto, queda igual. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que contravengan el contenido de este decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 4 días del mes de octubre del año 2023. Por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, presidenta. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, diputado Lenín Calva Pérez, diputada Fátima Guadalupe Pérez Vargas, diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, diputada Marcela González Castillo, diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, todos ellos vocales de la comisión. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputada Reina Flor Báez Lozano, presidenta, diputado Eber Alejandro Campeche Velar, diputado Jorge Caballero Román, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, diputada Maribel León Cruz, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, diputada Mónica Sánchez Angulo, diputado José Gilberto Temolcín Martínez, diputado Lenín Calva Pérez, diputado Juan Manuel Cambrón Soria, diputado Vicente Morales Pérez, diputada Diana Torrejón Rodríguez, diputado Rubén Terán Águila, todos ellos vocales de la Comisión de Puntos Constitucionales. Es cuanto, presidenta.